En este vídeo os voy a contar las 3 razones por las que sí se puede terminar con el miedo escénico y al final del vídeo también os voy a dar un bonus. Soy Omar Navarro, músico, pianista, director. Tengo la experiencia de haber tocado delante de miles de personas y además he dado algunas charlas. Así que tengo cierta experiencia en buscar el estado mental adecuado para poder comunicar con tranquilidad y sin los agobios del miedo escénico. La primera razón por la que sí se puede terminar con el miedo escénico es que existen formas efectivas de reducir el estrés. Es muy posible que en realidad no tengáis miedo escénico. Lo que ocurre es que el estrés del momento, por una serie de factores que vamos a comentar a lo largo del vídeo, os dé la impresión de que tenéis miedo escénico, pero en realidad estáis sobreestresados. Y por supuesto, el propio miedo escénico genera estrés. De tal manera que si atacamos al estrés en general, está claro que vamos a reducir el miedo escénico. Así que os voy a proponer 2 maneras de reducir el estrés general. La primera manera sería la técnica de prestar atención a la propia respiración. Con esto conseguimos 2 cosas. Primero, en vez de estar atendiendo a nuestros habituales pensamientos intrusivos con ideas apocalípticas, lo que vamos a hacer va a ser desconectar ese flujo de pensamientos porque vamos a prestar atención a la respiración. De hecho, esto es la base de muchas técnicas de meditación que consiguen la relajación simplemente por el cambio de foco de la atención. El segundo objetivo que conseguimos con la atención en la respiración es que este proceso lo que hace es ralentizar las fases de la respiración. Se amplía la expiración y se amplía la inhalación, de tal manera que los ciclos son más largos. Esto lo que hace es calmar el sistema nervioso, concretamente activando el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de activar los procesos que tienen lugar durante la relajación, la digestión, el sueño, etc. Pero aún hay más. La señal más importante para el sistema nervioso parasimpático es la ralentización de la expiración, es decir, cuando echamos el aire. Y esto lo podemos hacer voluntariamente. Podemos fijarnos en hacer que ese momento en el que echamos el aire dure cada vez más segundos. Y eso es la señal que genera el mayor alto grado de relajación. Si dominamos esta técnica, no solo podemos practicarla en general para reducir el estrés, sino que lo podemos hacer también puntualmente antes de un evento, momentos antes, ya que es una técnica muy discreta que prácticamente no se nota lo que estamos haciendo o directamente no se nota lo que estamos haciendo. Podemos tener una técnica muy a mano justo antes de momentos de cierto estrés de cara al público. Otra de las maneras de reducir el estrés consiste en aumentar nuestra flexibilidad mental. Y esto lo conseguimos mediante pequeños retos. Son tareas incómodas, pero no muy difíciles, no imposibles de realizar, para las que tenemos que realizar un pequeño esfuerzo y una vez realizado este esfuerzo nos damos cuenta de que somos capaces de realizar cosas que antes nos estaban molestando y nos damos cuenta de que somos capaces de superar esa pequeña pereza mental y enfrentarnos a una gran variedad de cosas, porque estos pequeños retos pueden ir desde, por ejemplo, no querer hablar con una persona con la que estamos enfadados, vamos a hacer el esfuerzo de hablar con ella. Otra cosa puede ser ver una película que a priori pensamos que no nos va a gustar, pero quién sabe, y hacemos el esfuerzo de hacerlo. Otro ejemplo podría ser dar una mala noticia, preferiríamos que lo hiciese otro, pero vamos a hacerlo nosotros simplemente por el gusto de hacer este reto y superarnos un poquito. Esto nos va a dar mucha flexibilidad mental cuando tenemos mucha práctica. Además, esto tiene una muy buena noticia, que es que el cerebro recompensa la resolución, mejor dicho, de problemas. De tal manera que si nos planteamos esto como una tarea, un problema que hay que solucionar, estos pequeños retos, por cada reto que superemos, el cerebro nos va a dar un subidón de dopamina que nos va a hacer sentir mucho mejor. Y de esa manera, con estas 2 técnicas, que además son complementarias porque atacan aspectos diferentes, por un lado el sistema nervioso, por otro lado el sistema de recompensa, vamos a reducir nuestro estrés en general y eso va a afectar positivamente al miedo escénico. Si la primera razón era que existen formas efectivas de reducir el estrés, la segunda razón es que existen formas efectivas de aumentar la confianza en nosotros mismos. Y aquí podemos aumentar nuestra confianza en 2 campos. Una forma sería aumentando nuestra confianza en general y otra forma sería aumentando nuestra confianza en el campo en concreto donde vamos a tener esas actividades con miedo escénico. Por supuesto que realizar esos pequeños retos que comentábamos hace un momento también va a aumentar nuestra confianza en general, pero hay una forma más agresiva todavía de hacer esto, que es con la llamada técnicas de la inoculación de estrés, que consiste en someterse a un estrés intenso pero controlado, de tal forma que una vez que superamos ese estrés recibimos también una recompensa y nos damos plena cuenta de que podemos superar
pues más dificultades y más incomodidades de las que pensábamos. Ejemplos de las técnicas de inoculación de estrés pues son las técnicas presentadas por el famoso Wim Hof, el hombre de hielo, que son la respiración de Wim Hof o la exposición al frío. La respiración de Wim Hof consiste en la alternancia de hiperventilación, es decir, respirar más de la cuenta, con hipoxia controlada, que quiere decir no respirar voluntariamente. Con la hiperventilación estresamos el cuerpo y con la hipoxia voluntaria lo calmamos. De tal manera que aumentamos la resistencia al estrés en general de nuestro sistema nervioso. La exposición al frío, cuya práctica más conocida y más difundida por su sencillez posiblemente sean las duchas frías, pues consiste simplemente en sumergirse en agua fría, lo cual se puede hacer progresivamente bajando la temperatura, no meterse de golpe, aunque hay gente que lo hace de golpe, para llevarse ese impacto. Se trata de someterse a ese estímulo estresor y tomárselo con la mayor calma posible. Personalmente, yo soy totalmente partidario de estas técnicas que realizo semanalmente, no necesariamente a diario, porque no se trata de acostumbrarse a ellas, sino se trata de recibir estos pequeños shocks estresantes. El ejercicio de alta intensidad, como puede ser cardio alta intensidad o ejercicio de fuerza de alta intensidad, ejercicio con pesas o con máquinas, también es perfectamente adecuado para esto, porque lo que mucha gente no se da cuenta es que estamos estresando al cuerpo de una manera muy intensa durante un tiempo controlado y luego vienen los periodos de recuperación, de tal manera que es un estrés que luego tiene su recuperación. El cuerpo se da cuenta de que es capaz de sobrellevar esto y de recuperarse, y eso aumenta nuestra confianza en general. Para aumentar la confianza en nuestro campo, lo que tenemos que hacer son simulacros de cómo va a ser la actividad real, pero también, una vez más, en entornos controlados por nosotros, controlando todas las variables que podamos regular su intensidad. Es decir, los simulacros ideales son con un público inofensivo, como puede ser nuestra familia o amigos, o incluso haciéndolo solos, simulándolo primero solos y luego ya poco a poco introduciendo a más personas como público. Y también, por supuesto, podemos controlar la duración de estos simulacros, porque no es lo mismo estar hablando 60 minutos que estar hablando 5 minutos, o estar actuando o estar haciendo cualquier tarea. Cuantos más factores perturbadores, más factores que nos molesten añadamos a estos simulacros, más se van a parecer a la realidad y más seguros nos vamos a sentir con nosotros mismos dentro de nuestro campo. Como veis, todo lo que estamos comentando se parece bastante, pero tiene pequeños matices, ¿no? Según vamos reduciendo estrés, mejoramos en el miedo escénico. Según aumentamos la confianza en nosotros mismos, reducimos el estrés, por lo que reducimos también el miedo escénico. Y de alguna manera, al aumentar la confianza en nosotros mismos, también estamos reduciendo el miedo escénico, con lo que se reduce el estrés. La tercera razón por la que sí se puede terminar con el miedo escénico es que, como es mucho más fácil ver lo negativo, probablemente no estemos viendo lo positivo de esa actividad que hacemos y que ahora mismo lo único que hace es perturbarnos. Por eso lo que tenemos que hacer es preguntarnos si hay algo positivo en la actividad que estamos haciendo. Probablemente lo haya y no le estemos dando la importancia que tiene, y probablemente le estemos dando demasiada importancia a lo negativo. Aquí entra en juego la técnica de la recategorización, de la que ya hemos hablado en el canal, y os voy a dejar un link tanto en la descripción como probablemente en esta esquina de aquí. Y la recategorización consiste básicamente en tomar una actividad que nos resulte molesta, cambiar el punto de vista y convertir esa actividad en algo positivo. Es cambiar de categoría algo. Si, por ejemplo, yo soy pianista y es una actividad que me produce miedo escénico, haciendo una recategorización, busco las cosas que me aporta ser pianista y busco reducir las cosas que me molestan de esa actividad. De tal manera que reduzco lo negativo, aumento lo positivo y el balance final es algo positivo. Se trata de un análisis totalmente realista, no estamos inventando nada. Lo que pasa es que antes estábamos poniendo la atención donde no la teníamos que poner. Más o menos como pudimos comprobar en el ejercicio de prestar atención a la respiración. Tened en cuenta que el sistema nervioso también reacciona a nuestras ideas. Así que si estamos esperando a enfrentarnos a algo que nos resulta difícil, problemático, una causa de preocupación, el sistema nervioso va a reaccionar provocándonos la reacción de lucha-huida. Pero si somos capaces de cambiar esa situación a algo positivo, algo que nos aporta a nosotros, aporta también al público que nos escucha, le damos un lavado de cara a la actividad, aunque la actividad realmente sigue siendo la misma,
y nuestro sistema nervioso reaccionan de manera positiva activando el sistema parasimpático en favor del sistema simpático, que aunque se llama simpático no lo es en absoluto. Si conseguimos llevar a cabo este proceso de recategorización con éxito, lo que probablemente tengamos ahora es mucha más motivación de cara a realizar la actividad que antes nos producía miedo escénico. Por lo tanto, vamos a estar reduciendo el propio miedo escénico, vamos a estar reduciendo también el estrés. Podéis ver cómo estos tres motivos se refuerzan entre ellos para reducir tanto el estrés como el miedo escénico. Y finalmente vamos con el bonus, que es ni más ni menos que cómo aumentar todavía más la confianza en uno mismo. Pues esto lo vamos a hacer a través de dos vías. La primera vía es simplemente mejorar nuestra preparación. No hemos hablado nada de esto, pero está implícito en algunas cosas que hemos dicho. Imaginaos que vais a hacer un simple simulacro con vuestra familia o con vuestros amigos y no habéis preparado nada de lo que vais a hacer. ¿Cómo os sentiríais si llegaseis a ese momento y pensaseis, si es que realmente no sé apenas qué voy a hacer, qué voy a decir, cómo me voy a mover? No tiene absolutamente ningún sentido. Eso crea situaciones embarazosas en la vida cotidiana y en una situación profesional pues crea situaciones de descrédito. Por lo tanto, la preparación es uno de los factores fundamentales y aumentar esa preparación nos va a quitar muchísimo estrés de encima. Va a permitir que tengamos la atención totalmente focalizada como un láser en lo que ya sabemos que tenemos que hacer y lo ideal sería dejarlo fluir. Por eso la preparación consiste básicamente en automatizar todo lo que se puede automatizar. La preparación consiste también, además, en hacer un inventario de todas las cosas que vamos a necesitar, como vestuario, como notas, como equipamiento, saber cómo va a ser la sala donde vamos a actuar, qué equipamiento va a haber disponible, cuántas personas va a haber, porque no es lo mismo hablar delante de 500 personas que hablar delante de 50, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo esto lo tenéis que adaptar a vuestro caso personal. Es posible que vosotros no tengáis que hablar en vuestra tarea delante del público. Tengáis, por ejemplo, que bailar. Pero lo adaptáis a vuestro caso personal y es exactamente lo mismo. La segunda forma de aumentar todavía más la confianza en uno mismo es entender cómo funciona el error, que es algo que está prohibido, que no se debe cometer, que tenemos que evitar a toda costa y sin embargo eso no tiene absolutamente ningún sentido, porque el error forma parte del proceso de aprendizaje. Si no existiera el error, no tendría ningún sentido el proceso de aprendizaje, porque todo se aprendería a la primera, sin ningún error por el medio. Sin embargo, esto no funciona así. Esto funciona probando, encontrando las mejores soluciones y luego memorizando y automatizando. De tal manera que lo que tenéis que saber es que siempre que no cometáis errores catastróficos, que son errores que van en contra de lo que, digamos, del producto básico que vosotros tenéis que ofrecer a lo que os habéis comprometido, siempre que esos errores no estropeen completamente ese producto o no lo estropeen de una manera que ofenda a vuestros espectadores, podéis cometer todo tipo de errores, tomar nota y mejorarlos para la siguiente vez. Así que el error en realidad es la única manera de mejorar. Sintetizando, tenéis la posibilidad de reducir vuestro estrés, de aumentar la confianza en vosotros mismos, de cambiar totalmente la perspectiva con la que veis la tarea que ahora os produce miedo escénico y pasar de algo que es una carga pesada, molesto, estresante, a algo que es incluso motivador. Y además podéis aumentar todavía más vuestra confianza en vosotros mismos mejorando la preparación y entendiendo el verdadero papel del error en el proceso de aprendizaje. Si queréis profundizar en esto todavía más, os dejo en la descripción un enlace a un PDF donde hablo de todo esto, pero de forma ampliada en lo que denomino el método sin límites, como el nombre de este canal. He reunido en este PDF de forma condensada todos los elementos que considero que son imprescindibles para mejorar en esto del miedo escénico. Lo podéis descargar completamente gratis y si tenéis alguna pregunta, tenéis los comentarios para hacerlas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.